A todos los compañeros docentes, a las autoridades a nivel nacional, provincial y de todo el Ecuador. Es un gusto para mí estar presente en esta ponencia. Es la primera experiencia que tengo, pero me gusta muchísimo este tipo de actividades y pues deseo que en algún momento haya otra oportunidad como esta. Una vez más, muchas gracias a todos. Soy Víctor Guerra, como ya lo mencionaron, de la Unidad Educativa Especializada Dr. Luis Benavides, que es una unidad educativa para personas con discapacidad visual. Y mi ponencia es el uso del ábaco para aportar activamente con las matemáticas en la sociedad. Específicamente, pues, debemos nosotros tomar en cuenta que el ábaco es el instrumento que utilizamos quienes tenemos discapacidad visual para poder desenvolvernos en la aritmética principalmente. Por favor, si pasamos a la diapositiva número 2. Excelente. Aquí tenemos los objetivos. Entre los objetivos, el objetivo general es demostrar a las personas que quienes tenemos discapacidad visual tenemos las herramientas necesarias para la educación, para el desarrollo de las matemáticas, sobre todo la aritmética. Y bueno, como objetivos específicos, difundir los temas preliminares sobre el uso del ábaco en la aritmética a las personas sin discapacidad, para que sepan que podemos desenvolvernos sin dificultad en esta área académica. Otro de los objetivos específicos es incentivar para que las personas con y sin discapacidad visual pongamos interés en el aprendizaje del ábaco como un sistema de apoyo de la aritmética y para el desarrollo del pensamiento. Entonces, esto tenemos como objetivos. Por favor, pasamos a la diapositiva número 3. Tenemos aquí la introducción. El ábaco es un instrumento que nos ayuda para el tema de las matemáticas y pues bueno, dentro de todas las situaciones, no solamente ha sido utilizado por las personas con discapacidad, sino también para muchas personas que ya han utilizado desde la época de los babilonios. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, que ya hubo el uso del ábaco y hubieron varios modelos. Luego, en 1948, el profesor brasileño Joaquim Lima de Moraes desarrolló el aprendizaje y las adaptaciones de un ábaco de los japoneses para que pueda ser utilizado por las personas con discapacidad visual. Y así nació el uso del ábaco en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. En 1970, el profesor estadounidense James Cranmer también adaptó un ábaco para que las personas con discapacidad visual podamos utilizarlo y desenvolvernos en el tema de la aritmética. Es muy importante estas situaciones destacar dentro de lo que es el tema de la introducción, y puedo destacar que el uso del ábaco no es como una calculadora, sino que nos sirve para desarrollar el pensamiento, porque si no sabemos las tablas de multiplicar, si no sabemos las áreas iniciales de la suma, no podemos desarrollarnos en el tema del ábaco, simplemente no podremos utilizar el ábaco. Por favor, pasamos a la diapositiva número 4. Bueno, en las referencias históricas, debo decir que ya en el año 3000 antes de Cristo se han encontrado
hallazgos en la Mesopotamia de un ábaco que en ese entonces era denominado como abacón. Los babilonios, que eran grandes comerciantes y sabemos que también tuvieron la escritura cuneiforme, pues lo transmitieron a los egipcios. Pues como tenían conexiones comerciales, así fue transmitido, y los egipcios a su vez pues transmitieron a los griegos, quienes utilizaron el ábaco de dos modelos diferentes. Posteriormente, los romanos adoptaron el uso del ábaco, que lo conocieron a través de los griegos. Como sabemos, fueron conquistados los griegos por los romanos. Y así fue utilizado hasta principios de la Edad Media, en la caída de Constantinopla en 1453. Se transmitió a los rusos, quienes incluso hoy utilizan unos ábacos para poder desarrollar las matemáticas, sobre todo en la época primaria. Pero quienes lo conservaron mucho más fueron los chinos y luego los japoneses, quienes ya desde el siglo III empezaron a utilizarlo y lo desarrollaron hasta hoy. Tanto es así que en Japón, en la actualidad, el ábaco se utiliza como un sistema de las matemáticas, no solo para personas ciegas, sino para personas sin discapacidad, y es empleado para el desarrollo del pensamiento y de las matemáticas. Luego, pues, el ábaco en China fue denominado Xuanpan, y en el Japón aún hasta hoy es denominado Soroban. En 1948, el profesor Joaquim Lima de Moraes, brasileño, se preocupó por el tema de las matemáticas para las personas con discapacidad en Latinoamérica, porque generalmente esto era un manejo de forma mental. No tenían las personas con discapacidad visual una facilidad para poder acceder a las matemáticas. Y él retomó de un profesor japonés el uso del ábaco. Así que de esta manera ingresó primero a Brasil, luego fue traducido al español por personas argentinas y fue transcrito al sistema Braille, que es el sistema en el que leemos quienes tenemos discapacidad visual, letras en alto relieve. Una vez que aprendió su uso, pues ya lo decíamos, en 1953, este manual fue transcrito al sistema Braille. Luego, este manual pues se difundió a toda Sudamérica. Pero con posterioridad, en el año de 1970, el profesor estadounidense James Cranmer fue quien creó un nuevo tipo de ábaco con menos cuentas, con el principio similar, para que pueda adaptarse a las personas con discapacidad visual. Es así que de ahí se difundió a Norteamérica y a los países latinos, pero en la parte norte. Estos fueron los complementos. Luego, un profesor mexicano, el maestro Luis Antonio Ramírez Estrada, fue quien utilizó el ábaco ya y lo difundió, pero también hizo adaptaciones para el uso del álgebra. Algo muy interesante, porque este tema del álgebra normalmente tenemos que escribir en braille, dar la vuelta a la hoja para leer, y nos demoramos unas 4 o 5 veces más para realizar las operaciones algebraicas. Pero con la nueva adaptación del ábaco, desde 1987, ha habido un adelanto excelente. Actualmente yo he recibido
tenido clases con el profesor Luis Antonio Ramírez Estrada y he podido ya aprender el manejo del álgebra para transmitirlo a mis estudiantes y a todas las personas que requieran del uso del ábaco para poder realizar estas operaciones. Es lo que puedo hacer referencia con el tema histórico del ábaco. Por favor, pasamos a la diapositiva número 5. Aquí tenemos la colocación de los números en el ábaco. Pero antes de esto, en este momento estoy indicando a la cámara un ábaco, que es el que utilizamos quienes tenemos discapacidad visual en el Ecuador para poder realizar las operaciones matemáticas. Entonces, el ábaco cuando tiene, primero es un rectángulo, tiene en cada una de las barras 5 cuentas, pero están divididas por una barra central que tiene unos puntos de los periodos para dividir las unidades, los miles, los millones y así, hasta lo que avanza el ábaco. Generalmente los ábacos que utilizamos tienen 18 columnas de derecha a izquierda, como lo ven ustedes. Para mí sería de izquierda a derecha en la forma que estoy indicándolo. Entonces, 4 cuentas abajo y en la parte superior una cuenta en cada barra. Los números, primero observamos que el ábaco está en 0 cuando las cuentas de abajo están pegadas al marco inferior, las 4 cuentas de cada columna, y las cuentas de arriba, que es una sola, está pegada al marco superior del ábaco. Entonces este momento lo tenemos en 0. Luego, para ubicar cada uno de los números, en el lado derecho del ábaco tenemos las unidades. Ponemos 1 ubicando una cuenta hacia arriba. Así, en la manera que se observa, esta cuenta pegada a la barra central es el número 1. Luego subimos otra cuenta junto a la anterior y tenemos el número 2. Subimos una tercera cuenta y tenemos el número 3. Y con la siguiente cuenta que subimos es el número 4. Comentarles que estas bolillas que están en el ábaco se denominan cuentas. Luego que tenemos el número 4 para poner el 5, quitamos las 4 cuentas de abajo, las volvemos hacia el marco inferior y bajamos una cuenta de la parte superior teniendo el número 5. Es decir, no hemos pegado a la barra central 5 cuentas, sino bajamos las 4 de abajo y la superior unimos a la barra. Luego, para el número 6, subimos una cuenta de la parte de abajo. Tenemos una cuenta de abajo y una de arriba en la barra central, esto es el 6. Para el 7 subimos una cuenta más, que es el 7. Para el 8 subimos otra cuenta, que es el número 8. Y por último, una cuenta más, el número 9. Tenemos hasta aquí los números dígitos del 1 al 9. El ábaco es un sistema decimal como el que empleamos en papel, tanto las personas con discapacidad visual como quienes no tienen discapacidad visual. Luego del 9, al igual que si escribiéramos con papel, borramos lo que está en la unidad y en la decena subimos una cuenta. Tenemos entonces el número 10. Y en las decenas tenemos el mismo proceso. Es decir, si queremos el número 20, subimos otra cuenta y tenemos el número 20. Y para formar dos números, para formar una cantidad de 2 cifras, en las decenas ponemos el 2 que tenemos aquí para formar el 21 y en la unidad subimos el 1. Tenemos el número 21.
al igual que si tuviéramos en tinta en las decenas el número 2 y en las unidades el número 1. Y de pronto queremos poner el número 43. Simplemente ponemos en las decenas el número 4 y en las unidades el número 3. Bueno, para efectos del ábaco, espero que sí se estén observando los números, cómo se van ubicando en el ábaco, para que más o menos se tenga una noción de cómo se van empleando los números, la ubicación de los números en el ábaco. Si queremos poner en vez del 43, 4 en las decenas y 3 en las unidades, el número 58, ponemos 5 en las decenas, recordemos que es una cuenta de arriba que vale como 5, en las decenas 50, y en las unidades el número 8. Es decir, tenemos 5 en las decenas y 8 en las unidades, 58. Para poder ubicar un número mayor que ya tenga 3 cifras, en las centenas, es decir, en la tercera parte de este ábaco ponemos un 1, por ejemplo, y aquí estará el 100. ¿Por qué el 100? Porque solo está un 1 en las centenas, y en las decenas y unidades tenemos en 0 porque están las cuentas apegadas al marco del ábaco. Así sucesivamente podemos ir ubicando. Y ahora, las marcas que existen en el ábaco, podemos darnos cuenta que junto a la cuenta que está elevada a la barra, el 1, tenemos una marca que indica que hasta aquí es las centenas. Luego pasamos a la unidad de 1000, de tal manera que si pongo un 1 en la unidad de 1000 y está más allá de esta marca, entonces está 1000 más la cuenta de la centena, que es 100, 1100. Es la forma en que vamos ubicando las cuentas en el ábaco. Al igual que en tinta, se va empleando cada una de estas posiciones, pero evidentemente que aquí no van los números escritos, sino que las cuentas tienen una numeración determinada. Y de este modo se colocan los diferentes números. Si nosotros tomamos en cuenta en este ábaco, tiene varias marcas, es decir, que tenemos una para los miles, otra marca para los millones, otra para los miles de millones, para los billones, miles de billones. Claro que no vamos a escribir números tan grandes y el ábaco nos va a servir para ir dividiendo espacios y poder realizar las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de números enteros, de números decimales, de números fraccionarios, y también en el momento en que vayamos a efectuar operaciones algebraicas. Evidentemente que este ábaco que tengo en mis manos se usa para la aritmética específicamente. Un ábaco para el álgebra, en la parte inferior, entre las cuentas y la barra divisoria, tiene más espacio. Tiene lo equivalente a unos 2 o 3 dedos de espacio para así poder escribir como si estuviera escribiendo en braille la X, la Y o la Z. Entonces, esto es en cuanto a la ubicación de los números. Por favor, si pasamos a la diapositiva número 6 para poder continuar con la explicación. Excelente. En la diapositiva número 6 tenemos las operaciones aritméticas en el ábaco. Este tema, una vez que ya hemos aprendido el tema de la ubicación de los números en el ábaco, debemos destacar una circunstancia que nosotros sumamos y restamos
a la forma contraria de lo que realizan las demás personas con papel y con esfero. ¿Por qué? Porque ustedes suman primero las unidades, luego las decenas y luego las centenas. Y está correcto, porque cuando hay números que llevar, sumamos las unidades y llevamos a la decena. Entonces tenemos que escribir primero la unidad y luego en la decena el número que llevamos más lo que vayamos sumando nos va a dar otro número y recién escribimos la decena después de haberlo sumado. Pero en el ábaco tenemos la facilidad de que podemos ir cambiando las cuentas sin mayores dificultades y sumamos desde las centenas a las unidades porque lo primero que escuchamos en un número es la centena o el número que está inmediatamente superior y al último escuchamos las unidades. Si yo digo el número 5835, lo primero que escuché es el número que está en la unidad de 1000, 5000, luego el que está en las centenas, 800, luego el número que está en las decenas, 30 y por último la unidad, el 5. Entonces, si vamos a hacer una operación matemática, una suma, empezamos con la operación diciendo 5835, que en este momento ubiqué primero desde las centenas, y decimos más 2124, sumo primero en las centenas el 2, luego en las unidades de 1000 el 2, 2 más 5 son 7, en las centenas el 1 más el 8 son 9, en las decenas 3 más 2 que son 5 y en las unidades 5 más 4 que son 9. Bueno, en este momento hice un ejemplo para indicar por qué sumamos al revés en el ábaco de lo que normalmente se suma con un esfero y un papel. Así que el ábaco en las sumas y restas puede equipararse en velocidad a una calculadora. Pero si nosotros no sabemos cuánto es 5 más 2, el ábaco no nos lo va a decir. La calculadora simplemente digitamos y nos va a salir 355 más 28, que nos va a quedar exactamente 383. Pero en el ábaco, la mente va combinándose con los dedos, desarrollando la psicomotricidad, la mente y los dedos, que es importante para todas las personas. Ahora, con esta explicación, voy a hacer la demostración de cómo sumamos en el ábaco. Vamos a poner una operación de 2 cifras. 17, pongo en las decenas, como podrá observarse en el ábaco, el 1 y en las unidades el 7, más 25. Este 25 lo voy a ubicar al otro extremo del ábaco, al lado izquierdo para ustedes. 25. El 2 empiezo a poner desde el marco del ábaco hasta y el 5 al otro lado, porque estoy tratando de que estén unidades con unidades al mismo lado y decenas con decenas. Ahora, como ya lo decía, vamos a sumar desde las decenas porque estamos manejando el ábaco. En la decena, 1 que tengo en la decena, con el 2 que tengo en la decena del otro sumando en el lado derecho, y voy ya poniendo la respuesta en el lado derecho del ábaco. 2 más 1, 3. Y luego sumo en la unidad 7 del un sumando con 5 del otro sumando, 5 más 7 que nos da 12. Obviamente quito de la decena el 5, de la unidad, perdón, el 5, y en la decena pongo un 1 más el 3 que ya tenía, que nos da 4.
25 más 17 que nos da 42. 4 en las decenas y 2 en las unidades. Luego, borramos las cuentas. Como ya decíamos, el ábaco está en 0 cuando las cuentas de abajo están en el marco inferior y las cuentas de arriba están pegadas al marco superior. Tenemos en 0. Siempre que vamos a realizar una nueva operación, tenemos que ubicar las cuentas pegadas hacia estos lugares. El ábaco actualmente utilizamos las personas con discapacidad desde el momento que el estudiante va al primer año de básica. Y si es que tenemos la oportunidad antes de eso, es mejor, porque conocemos que el aprendizaje puede potenciarse desde los 3 años en adelante. Obviamente que es mucho más lúdico, de más juegos para los niños de menos edad, y posteriormente pues ya se va desarrollando mucho mejor. Entonces, en estos temas vamos a realizar otro ejemplo igual de 2 dígitos para que no haya ningún tipo de confusión, aunque yo entiendo, el ábaco no es cuestión de practicar en un día y ya se aprende. Para poder manejar el ábaco requerimos de años de estarlo practicando. Yo aprendí el ábaco cuando tenía 5 años, empecé con la ubicación de los números y ya tuve un dominio del ábaco al principio de mi adolescencia, cuando tenía 12 años. Ahí sabía ya realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números naturales, de números decimales, números fraccionarios, también las potencias y raíces cuadradas, que es lo que normalmente se desarrolla en los ábacos, porque en esas épocas yo no conocía que se podía realizar álgebra en el ábaco. Ya existía en México esta posibilidad, pero yo las escribía con regleta y punzón, es decir, en el sistema braille. Evidentemente, pues, ahora ya el conocimiento va avanzando y va habiendo mayor accesibilidad. Ahora tenemos incluso para las matemáticas el uso de calculadoras parlante, para quienes no podemos ver, de los teléfonos celulares que tienen lectores de pantalla y hablan sin mayores dificultades, pero volvemos al cerebro más vago. Y la verdad que eso es lo que no queremos. Si nosotros estamos propiciando una educación creativa, los estudiantes, para ser creativos, tienen que desarrollar operaciones matemáticas para tener mayor rapidez mental. Hay 3 cosas que ayudan al desarrollo de la rapidez mental. Son las matemáticas, el ajedrez y la filosofía. Y para tener mayor retentiva, la lectura. Compañeros docentes, estudiantes, autoridades y todos, fomentemos la lectura. Y bueno, retomando mi tema y pidiendo disculpas por salirme del tema principal, voy a ubicar el siguiente número. Tenemos el número 24, el 2 en las decenas y el 4 en las unidades. Esto está en el lado derecho del ábaco. Y el otro sumando que vamos a poner es 45. Ponemos pegado al marco el número 4 y el 5 un poco más a la derecha. En este momento empezamos sumando en las decenas. 4 más 2, que son 6, quito 1 en la parte inferior y pongo 5. En la parte superior tenemos el 6. Y luego en las unidades,
4 del primer sumando con 5 del segundo sumando nos da 9. Y en el lado derecho del ábaco nos queda el número 69. Esta es la manera en que hemos efectuado la suma. Reitero, empezamos desde las decenas y luego las unidades. O si el número es de más dígitos, desde las centenas o desde las unidades de 1000, y así lo hacemos. Ahora he dejado nuevamente el ábaco en blanco para hacer una suma y que nos vayamos grabando. Igual de 2 dígitos. Vamos a poner 39 más 50. Algo muy fácil, 39, 3 en las decenas, 9 en las unidades, y en el otro lado del ábaco ponemos el número 5. Y el 0, evidentemente que no tenemos que poner ninguna señal. Sumamos en las decenas 5 más 3, que son 8, y en las unidades sabemos que 9 más 0 es 9. Por lo tanto, nos queda 89, que es nuestra respuesta. En el tema de las restas de números naturales, tenemos la facilidad de que una vez hechas las sumas, la resta es la operación opuesta. Entonces, si nosotros hacemos con el estudiante una operación sencilla como 8, que ponemos en la unidad, menos 7, que vamos a poner en el otro lado, entonces, este momento sabemos que 8 más 7 va a ser 1, claro, pero vamos a restar 2 cuentas de la parte inferior y una cuenta superior que constituían el 7 de este lado, y nos queda el 1 en el lado derecho del ábaco. La ventaja del ábaco es que las respuestas van saliendo directamente. No necesitamos gastar papel, pero claro, el ábaco tiene también desventajas, y la desventaja es que una vez que hemos hecho la operación matemática, ya no nos queda el resultado anterior, algo que sí ocurre en el papel. Si escribimos una suma o una resta, tenemos el número del que partimos para hacer la operación matemática, y luego del signo de igual tenemos la respuesta. En el ábaco, pues no. Así es que cuando hacemos las operaciones matemáticas se recomienda escribirlo en papel y luego realizarlo en el ábaco para que quede la constancia respectiva. Ahora vamos a hacer una resta de 2 dígitos. 35, que ponemos el 3 en las decenas y 5 en las unidades, del lado derecho del ábaco, y esto vamos a restarle menos 15. Ponemos en el lado izquierdo del ábaco el 1 pegado al marco y el 5 junto a ese 1. Y empezamos a restar. En las decenas, 3 menos 1, obvio aquí solo bajamos una cuenta y ya nos quedó el 2. Y en las unidades, 5 menos 5, solo tenemos que subir una cuenta y nos ha quedado como respuesta en el lado derecho del ábaco el número 20. Para efectos generales, pues las sumas y las restas son bastante fáciles. Como experiencia en mi unidad educativa les puedo comentar que los estudiantes que aprenden el ábaco desde el primer día, porque tienen discapacidad visual total, simplemente van aprendiendo a la misma velocidad que un estudiante aprende a sumar y restar con esfero y en un papel, o que va observando en la pizarra lo que el docente o los otros estudiantes van escribiendo. Pero una persona que ya previamente aprendió las operaciones matemáticas puede aprender las sumas y las restas en 1 hora de clase.
en 40 minutos. Tengo un estudiante que por tener baja visión, que si observa, él aprendió primero a escribir con esfero, a sumar, restar, multiplicar, dividir, también sabe el álgebra, y ahora que ya es adolescente, tiene 13 años, él aprendió a sumar y restar, o a acordarse un poco en apenas 40 minutos. Y la multiplicación la hizo en otros 40 minutos. ¿Pero por qué? Porque él ya sabía hacerlo con papel y con esfero. Así es que para una persona sin discapacidad puede ser bastante fácil. Y de hecho podemos encontrar en internet muchas explicaciones sobre el uso del ábaco, pero ojo en este tema. Así como tenemos en las otras áreas de las ciencias explicaciones verdaderas y también explicaciones ficticias o erróneas, en la enseñanza del ábaco también tenemos youtubers, personas que suben sus videos al internet y saben manejar el ábaco, pero hay personas que utilizan una metodología que está más apegada a las personas que no tienen discapacidad visual y por lo tanto suman primero unidades con unidades, decenas con decenas, como lo hacen ustedes, pero en el ábaco. Para aprovechar al máximo la velocidad del ábaco, tenemos que definitivamente utilizar las sumas desde el lado izquierdo al derecho para hacer las operaciones. Vamos a hacer otra resta para poder ir realizando estas situaciones. Pero antes de eso, quisiera comentarles que en el tema de las matemáticas hay una anécdota familiar que puedo contarla. Yo comentaba que en Estados Unidos, desde el año 2000, prohibieron el uso de la calculadora en las escuelas, en la primaria, porque los estudiantes ya no sabían ni qué es 4×4, ni cuánto es 4×4. Entonces una de mis sobrinas se rió muchísimo y dijo, pero ¿cómo puede ser posible que no sepan si 4×4 es 12? Y yo le respondí, por eso mismo prohibieron el manejo de la calculadora en la primaria. Recordemos esas situaciones y por eso es importante no utilizar la calculadora, sino utilizar nuestra mente, la capacidad que tenemos en nuestras neuronas, que por no usar tanto puede provocarnos olvidos, falta de memoria y hasta el Alzheimer. Cuando no utilizamos nuestro cerebro en muchas actividades, podemos en el futuro sufrir de Alzheimer. Una enfermedad muy complicada. Y bueno, vamos a hacer la siguiente resta después de esta pequeña pausa. Ponemos el número 18. 1 en las decenas y 8 en las unidades. Luego, en el lado izquierdo del ábaco, ponemos el número 14. 1 en las decenas, que está pegado al marco, y 4 en las unidades. Empezamos a restar en las decenas. 1 menos 1, que nos queda 0, y en las unidades tenemos 8 en el lado derecho y 4 en el lado izquierdo. 8 menos 4, solo tenemos que quitar 5 y poner 1 en las unidades, y tenemos en este caso en el lado derecho del ábaco el número 4. Nos ha salido directamente. Ahora ponemos en 0 el ábaco. Bueno, para temas generales estoy explicando el ábaco de una forma muy rápida que obviamente con las observaciones que ustedes en este momento están teniendo es algo difícil que podamos grabarnos estas operaciones matemáticas, pero tenemos ya una idea. Lo importante es tener una idea del manejo del ábaco
para que ya no digamos, como no ve, no puede realizar las matemáticas, como no ve, no puede hacer álgebra. Pues podemos. El ábaco es nuestro sistema de inclusión para que logremos de este modo estar equiparados con las demás personas y lograr nuestros objetivos como estudiantes, como personas activas dentro de la sociedad ecuatoriana, que propende a la inclusión de las personas con discapacidad y de todas las personas en todas las áreas. Para que se pueda cumplir con lo que establece el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece: todos somos iguales ante la ley, y no solo ante la ley, sino todos somos iguales porque tenemos capacidades y podemos lograr nuestros objetivos en temas generales. Ahora, para poder multiplicar, nosotros debemos dejar en el lado derecho una columna más de espacio de acuerdo al número de dígitos del multiplicando y el multiplicador. Entonces, si vamos a multiplicar 7 por 8, sabemos que los dos números, tanto el multiplicando como el multiplicador, tienen una sola cifra. Pero entonces el 7 vamos a poner en la tercera cuenta, en la tercera columna del lado derecho, como si hubiéramos puesto el 700, pero ahora sabemos que vamos a hacer la multiplicación y ponemos el 7 en la tercera columna del lado derecho. Y en el lado izquierdo del ábaco ponemos el 8. Obviamente, una operación bastante fácil, pero que los estudiantes van a requerir colocar en el ábaco para irse orientando en la forma que tienen que multiplicar. Y obvio, que ubicar las cuentas. Si es que nosotros conocemos las tablas de multiplicar, principalmente del 1 al 9, no vamos a tener dificultades para manejar el ábaco. Previamente un estudiante ha de aprender las tablas de multiplicar de memoria y luego ya podrá realizar las multiplicaciones en el ábaco. Entonces decía yo que ponemos el 7 en la tercera columna, dejamos las dos columnas siguientes de la derecha en 0 y al lado izquierdo ponemos el número 8. Y 7 por 8, que es 56, ponemos ahora sí en las decenas del 5 y en las unidades el 6. Y para leer nuestra respuesta tenemos que borrar el 7 que habíamos ubicado en la tercera columna y el 8 que teníamos en el lado izquierdo del ábaco, y nos ha quedado el número 56 al lado derecho del ábaco. Otra operación que voy a realizar es un poquito más grande, pero en este caso vamos a tener dos dígitos del un lado y el multiplicador va a tener un solo dígito. 25, que ubicamos el 2 en la cuarta columna y el 5 en la tercera, dejando los dos espacios porque el otro número es una sola cifra. Vamos a multiplicar por 7. El 7 ponemos al lado izquierdo del ábaco para no olvidarnos que tenemos que multiplicar por este 7. Y empezamos multiplicando por las unidades. 5 por 7, 35. Ponemos el 3 en las decenas, el 5 en las unidades. Y como el 5 ya fue multiplicado de este 25, quitamos el 5 de la centena. Y luego multiplicamos 2 por 7, 14. Este 14 entonces ubicamos en la centena el 1
ya dejamos el espacio que estaba antes del 5, y luego en las decenas, nuestras sumas ya aprendidas anteriormente, sumamos aquí 3 más 4, que son 7. Quitamos 1 en la parte inferior, ponemos 5 en la parte superior, y para leer nuestra respuesta, el 2 que está en la cuarta barra, que ya fue multiplicado, lo quitamos, y nos queda 175. Esta es la forma en que realizamos las multiplicaciones. Y un punto que también quiero explicar es el tema de las divisiones. Para el tema de las divisiones ya no necesitamos dejar espacios vacíos al lado derecho del ábaco. Simplemente ponemos el número, por ejemplo, 36. Pongo el 3 en las decenas y el 6 en las unidades. Dividido para 4. Voy a poner el 4 en el lado derecho del ábaco. Y como sabemos, la multiplicación es la operación opuesta de la multiplicación. Pero no es menos cierto que si no sabemos las tablas, no podremos dividir. Así es que, como tengo una cifra en el dividendo, tomo una cifra del divisor y comparo. 3 para 4, que no me avanza. En la decena solo tengo el 3. Y tomo la siguiente cifra, que es el 6. 36 para 4, 36 del lado derecho para 4, que está en el lado izquierdo, es a un número que multiplicado por 4 me dé 36. 9 por 4. Entonces, este 9 voy a ubicar en la mitad del ábaco, en cualquier parte de la mitad, y sabemos que ya está este 9. Y ahí sí multiplico 9 de la mitad por el 4 que está en el lado izquierdo del ábaco, que es 36. Y digo entonces, 36 que está en mi mente, menos 36 que está en el ábaco, me queda 0. Y mi respuesta queda en la mitad del ábaco, 9, sobrando 0. En la derecha del ábaco ya no tenemos nada. Empezaremos explicando a los estudiantes operaciones tan simples como estas divisiones exactas pequeñas, que tienen mucha relación con las tablas de multiplicar, para que así no puedan confundirse. Y como podrán darse cuenta, seguimos con el sistema que también está contemplado en los libros de educación que utilizamos del gobierno nacional, porque son textos muy útiles, tanto para las personas sin discapacidad visual como para quienes tenemos discapacidad visual. Pero obviamente la accesibilidad de estos textos se da porque a través de la computadora y con lectores de pantalla, tanto los docentes como los estudiantes podemos manejarlos. Pero eso sí, hay que tener presente que la computadora nos lee cuando está el texto. Pero si nosotros hemos tomado la foto a una página de un libro y esta foto la subimos a internet, el lector de pantalla solo nos va a decir foto o nos va a decir sin texto. Entonces es importante digitalizar el texto, escribir el texto para subir a internet a que sea legible para quienes tenemos discapacidad visual, o en su defecto que pueda convertirse la foto en texto, que también existen programas para convertir el texto que está en una foto a un texto que sea legible en PDF, en Word o en cualquier otro soporte informático. Luego de este preámbulo, para que no se les agote la mente en el tema del ábaco,
hacemos otra división. Vamos a dividir 45 para 9. Pongo el 4 en las decenas y 5 en las unidades del lado derecho y el 9 al lado izquierdo del abaco. Hola Karina, ¿cómo estás? Y bien, en este momento, ¿Me ves? sencillamente pues ubicamos aquí la operación. Lanzamiento, Tenemos que un número multiplicado por 9 debe llegar a 45. Este es un 5 que pongo en la mitad del ábaco. 5 de la mitad del ábaco por 9 que está al lado derecho es 45. Y 45 de mi mente menos el 45 que está en el ábaco me queda 0. Aquí tenemos en el centro del ábaco un 5, sobrando 0. Esto les puedo explicar en cuanto a esta parte de las operaciones matemáticas, evidentemente. Y bueno, pasando luego a la siguiente diapositiva, que ya estamos con el tiempo que se nos está yendo, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta, por favor, la diapositiva 8, si es que pasamos. Muchas gracias. En esta diapositiva tenemos las conclusiones y que el ábaco, como ya lo dije, no es una calculadora, es un instrumento matemático que nos permite realizar las operaciones de forma mental para poder luego ejercitar las actividades, permitiendo que nuestro cerebro actúe conjuntamente con nuestros dedos, desarrollando la agilidad mental y la psicomotricidad. Esto es lo que puedo indicarles sobre el ábaco. Agradezco mucho a la UDAI, a las autoridades de educación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a mi líder educativa, la máster Joana Suárez, porque han permitido que yo pueda exponer un tema tan importante como es el ábaco para las personas con discapacidad visual y con esto lograr la inclusión educativa. Además, les debo decir que mi unidad educativa, la unidad educativa especializada Dr. Luis Benavides, atiende a niños y adolescentes con discapacidad visual para que aprendan a manejar el ábaco para las matemáticas, el braille para la lectoescritura y la computadora para el sistema lector de pantalla. Es importante que un estudiante, antes de incluirse, pueda aprender estos sistemas y luego pueda ser incluido, porque así podrá lograrlo, podrá lograr llegar a las metas que se proponga. Y recordemos, el límite no está en nuestro alrededor, sino en nuestra mente. Muchas gracias y con esto pues las preguntas que puedan realizarse, estoy atento para responderles. Muchas gracias. Víctor, agradecemos tu excelente explicación del uso del ábaco. Hay muy buenos comentarios desde los participantes. Esperamos seguir compartiendo estos espacios de experiencias en otros encuentros educativos. Muchísimas gracias nuevamente por tu excelente presentación.